7 de la mañana con 39 minutos. Regresa a Primera Página. A esta hora nos acompaña Luigi Picella, presidente de Conindustria. Vamos a revisar la actualidad del sector, partiendo de la última encuesta publicada por Conindustria, que habla de un crecimiento de 16.9% en el primer trimestre del año. Gracias, señor Picella, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Bueno, iniciar revisando justamente esta encuesta que difundieron la semana pasada. ¿A qué obedece este crecimiento? ¿A qué elementos podemos atribuirlo? Mira, en primer lugar, siempre es bueno recordar que cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un crecimiento promedio. Hay sectores que crecen más, hay sectores que crecen menos. Si bien, como comentaste, el crecimiento de este primer trimestre es comparado con el primer trimestre del año 2023, un primer trimestre de 2023 el año pasado que fue bastante bajo. No obstante, esta cifra lo que ratifica o lo que dice es que se creció con respecto a ese trimestre. ¿Qué es lo que es bueno decir? Y lo voy a repetir. Venezuela era un país que pesaba 100 kilogramos de peso y durante muchos años perdió 75 kilogramos de peso. En el año 2021 comenzamos a crecer y las expectativas de crecimiento para este año, y cuando hablamos de este crecimiento, tú lo haces sobre la base de 30 kilogramos de peso. Es decir, si tú dices que vas a crecer 16%, es 16% sobre esos 30 kilogramos de peso, que te darían unos 4 kilos adicionales. Más o menos eso es lo que se refiere. Del resto, sí, evidentemente ha habido una recuperación ligera, pero en cuanto a lo que es el poder adquisitivo de la gente, y dos de los sectores que siempre han manifestado o han tenido ese crecimiento sostenido son alimentos y el sector farmacéutico, la industria farmacéutica. Y tú me preguntarás por qué alimento crece de manera sostenida, y es que aproximadamente un 60% de los ingresos de los venezolanos tú lo diriges a alimentos y cuidados personales. En segundo lugar, al tema de lo que es salud. Y después los otros sectores crecen, pero de manera más pequeña, pero hay unos que también en oportunidades de crecen. O si han crecido, crecen sobre una base muy baja. Más o menos eso es lo que podemos explicar en cuanto al crecimiento de este primer trimestre. ¿Y esos sectores que justamente no crecieron como se esperaba o que más bien cayeron, cuáles fueron? Mira, en principio, en este trimestre los únicos sectores que no crecen allí es fundación de metales, productos no metálicos y también lo que se refiere a plástico y caucho. Esos sectores por lo general hay que tenerle más atención, ver por qué no crecieron y evidentemente orientarle políticas a ellos. Pero hay sectores que aun cuando crecieron, te pongo un ejemplo, textil o confección y calzado, crecen evidentemente porque la base es muy baja, pero en muchos de los casos, y es lo que quiero decir, esos crecimientos no quiere decir que hayan alcanzado un punto de equilibrio o en muchos de los casos la rentabilidad es baja. Quiere decir que tenemos que seguir corrigiendo los factores que de una u otra manera inciden en la producción nacional de manera tal de que lleguen a un punto de equilibrio óptimo. Esta respuesta que te estoy dando se contrasta con la utilización en la capacidad instalada. Si bien logramos mantener la utilización de la capacidad instalada, esta se ubica en 38% aproximadamente a nivel promedio. Y para que la industria nacional sea y mantenga un nivel de equilibrio óptimo, tiene que estar alrededor entre un 50 y 60% de utilización en la capacidad instalada. Hacia eso debemos ir. ¿Y qué se necesita para llegar a eso? Mira, dentro de los factores que nosotros tenemos que inciden de una u otra manera o nos restan competitividad están los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Y hicimos un esfuerzo originalmente en la ley de armonización estatal y municipal, pero los tributos todavía son muy altos. En Venezuela aproximadamente el monto total de los tributos está muy cerca del 60% de lo que representa los impuestos de la utilidad. Cuando lo compara con otros países tienen 20 o 25% menos. Pero eso ¿qué sin sucede? Contar la previsión para en los seguros, o para más bien para las pensiones. De la ley de pensiones. La ley de pensiones, los cálculos que hemos hecho, incrementaría esto en 3.44% adicionalmente. O sea, ¿qué sucede? Pero cuando bajas y determinas cuántos son los impuestos en Venezuela comparado con el Producto Interno Bruto, este llega a 7%. Entonces tú me preguntarás, ¿es bueno o es malo? El resto del mundo o Latinoamérica es el doble, es decir, hay una gran informalidad en el país, hacia eso tenemos que ir, es decir, ampliar la base de contribuyentes y para incentivar
de que haya más contribuyentes, tienes que bajar los impuestos, tienes que bajar las tasas de recaudación. Es una de las propuestas que nosotros hemos hecho. Después está la competencia con los productos importados, el tema del financiamiento que ha aumentado en este año, pero todavía no es suficiente, hay que seguir avanzando en esa materia, hay que avanzar en el tema de recuperar el poder adquisitivo para mejorar lo que es el consumo, pero para ello tenemos que producir en el país. Tú vas a recuperar el nivel de empleo aumentando la producción, es decir, aumentando esa utilización en la capacidad instalada que hoy está alrededor del 38%. Y tenemos que seguir avanzando en el tema de la remuneración de nuestros trabajadores, pero eso va directamente proporcional a tú recuperar la producción y la productividad. Y por último, está el tema de los servicios que sí nos encarece y nos hace ser menos competitivos con el resto de los demás productos que vienen importados al país. Es decir, la industria nacional y lo que es con industria, nuestro objetivo principal es ir haciéndonos más competitivos de manera tal de ir sustituyendo importaciones por producción nacional. Hablemos justamente de las propuestas de Conindustria en cuanto a las reformas del IVA y del IGTF. A propósito de estos planteamientos que se han hecho recientemente en cuanto a las cargas tributarias, a las cargas de impuestos que cancelan las empresas. Hemos hecho varias propuestas de manera tal, como te digo, de ir disminuyendo los excesivos tributos fiscales y parafiscales. La ley de armonización es una ley buena, está allí. Sucede que en muchos municipios no se ha cumplido o algunos municipios, algunos alcaldes han aumentado otras alícuotas de sus leyes. Eso hay que ir normándolo, tienen que ir o tenemos que ir avanzando en ese particular en cada uno de los municipios. Pero por otro lado, los planteamientos que hemos hecho, en primer lugar, el tema del IVA. El IVA se declara y se entera cada 15 días. Y en lo que es la industria o las empresas que dan crédito, tienen que financiar esos 15 días, si fuese 30 días el crédito que dieran. En el caso de la industria, nosotros tenemos un crédito promedio de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al enterar el IVA 15 días estoy poniendo de mi bolsillo un tributo o pagando un tributo que yo no he recaudado. Otra de las propuestas que hemos hecho de manera también de ir avanzando y haciendo de que la industria nacional se haga más competitiva con los productos importados es el tema del IGTF en bolívares. Este impuesto, lo hemos dicho, y en bolívares opera como un débito bancario. Muchas personas no lo conocen porque aplica a las personas jurídicas y sobre todo a los contribuyentes especiales. Okay. ¿Qué es este impuesto? Cada vez que tú utilizas el dinero vas a pagar un 2% de la utilización de ese dinero en tu débito. Cuando tú ves tu estado de cuenta, cada vez que haces un débito allí vas a pagar 2%. ¿Qué sucede? En primer lugar, ese impuesto no es deducible del impuesto sobre la renta, valga la redundancia. En segundo lugar, afecta en toda la cadena de producción y cuando está sumando en toda la cadena, al final puede representar aproximadamente un 12% de incremento en los productos que se hacen en Venezuela, lo cual compite de manera desleal con los productos importados. Es por ello que hemos solicitado que se revise este impuesto y los cálculos que hemos hecho, si se amplía la base de contribuyentes y se reduce a 0.5%, la recaudación de este impuesto más o menos sería igual. Es decir, son dos de las propuestas que hemos hecho, no solo para aliviar el tema de la nueva ley de pensiones que tiene una afectación, sino también para hacernos más competitivos. Ahora bien, ¿de qué manera o en qué porcentaje pudiéramos decir que las cargas impositivas afectan el crecimiento del sector? Eso me lo responde después de esta pausa de Primera Página. También vamos a leer sus comentarios a través de las redes sociales. 7 de la mañana, 48 minutos. Regresamos.